Amigos, vecinos y vecinas del Canal del Sur, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de programas de historia y de patrimonio ancuditano y chilote. Y aunque teníamos otro plan inicial, el invierno que no nos quiere dejar nos lo hizo cambiar súbitamente. Como ustedes se habrán informado a través de las redes del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, teníamos planeado junto a el Club Náutico Goletancú una muestra de veleros, velerismo tradicional en nuestra costanera remozada, pero el viento del norte dijo otra cosa. Así que como buenos marineros de la historia tuvimos que por ahí replantear las actividades para no dejar pasar por ningún motivo la conmemoración 181 del arribo de nuestra gloriosa Goletancú a Magallanes, tanto en un acto cívico en el teatro, como lo hacemos permanentemente en mayo y prácticamente durante todo el año en Canal del Sur y en la Corporación Cultural, porque es un hito que nos debe unir, nos debe hacer tomar conciencia permanente que esta no es una historia que está escrita en un libro olvidado por ahí, sino que es historia viva y que nos mantiene unidos hoy con Magallanes más que nunca. De hecho, estamos grabando, pero ustedes ya saben, el 21 se hace un acto cívico militar muy importante en la costanera de Punta Arenas. Y hoy, entre medio de nuestras grabaciones, también lo están conmemorando con mucha participación ciudadana, vecinal, en Puerto Natales, la comunidad chilota de Puerto Natales y la Corporación Cultural de Puerto Natales, a quien le enviamos un saludo muy fraternal, porque ya estamos en una franca cooperación para el intercambio de material histórico, cultural, patrimonial, educativo, con la finalidad de desarrollar muy pronto un amplio convenio de cooperación con ambas comunas hermanas, tanto Puerto Natales y Punta Arenas, como también con toda la comunidad chilota que mantiene esta realidad viva, este nexo histórico vivo en la isla grande de Tierra del Fuego y en toda la Patagonia, tanto archipelágica como Patagonia argentina. Y pensando en aquello, y también ante la idea de compartir precisamente momentos históricos muy poco conocidos en Chiloé respecto al viaje de Lancud, todos sabemos en general que fue un viaje portentoso, muy difícil. En estos periodos, el temporal de hace poquito ratifica que ellos ya estaban muy entrados septiembre. Habían entrado al Estrecho de Magallanes el 18 de septiembre, que lo celebraron a bordo. Eso igual fue muy emotivo. Lo celebraron a bordo el 18 de septiembre, ya en el canal Messier el 18 de septiembre, enfilando hacia el sur en busca de Punta Santa Ana. Pero queríamos en esta ocasión, porque ya lo hemos hecho muchas veces en Canal del Sur, buscar otros detalles de lo que fue su odisea, porque recuerden ustedes que el proyecto Goletancú, la travesía de Lancud, tenía varios objetivos, no solamente la toma de posesión. Y el otro objetivo fundamental era la construcción de una fortaleza y de una colonia, lo que se llamó el Fuerte Bulnes y la colonia de Magallanes o de Punta Santa Ana. Y así lo hicieron. Gracias a un estudio, y partimos, como ustedes ven en las diapositivas de Canal del Sur, dando gracias al Consejo Nacional de Televisión y AEP Multimedia de Punta Arenas, que nos facilitaron una imagen muy interesante de un hallazgo que se hizo en 2015, en 2013, 2015, y que tiene mucho que ver, es casi desconocido estos antecedentes que vamos a comentar en Chiloé, que fue el descubrimiento del cementerio de Fuerte Bulnes. Y ustedes me dirán por qué es importante que hayan descubierto en Magallanes el cementerio histórico original del fuerte, porque precisamente con los estudios arqueológicos que fueron liderados por especialistas muy importantes en Punta Arenas, como el doctor Alfredo Prieto en arqueología, Mauricio Quercia también, que fue director del Museo de Punta Arenas,
y otros especialistas en antropología física de la Universidad de Chile. ¿Para qué? Para identificar quiénes eran las personas que fueron sepultadas allí y comenzar a darnos luces de cómo fue la vida de los primeros colonos chilotes y de otras nacionalidades en el Fuerte Bulnes. Porque el Fuerte Bulnes fue construido por la primera comisión, por los primeros chilotes y chilotas que tomaron posesión de Magallanes entre septiembre y octubre del año 43, 1843. Y por eso que agradecemos especialmente a los historiadores y escritores de Magallanes que nos han facilitado esta información para compartirla con vosotros, con vosotras, como nuestro querido amigo y escritor Víctor Hernández, y Dusan Martinovich también de la Universidad de Magallanes y de televisión, Universidad de Magallanes Televisión, que tienen una cobertura muy rica, muy fraternal con la historia de Fuerte Bulnes. Y si ustedes miran las imágenes que ya están pasando en el Canal del Sur, la colonia de Fuerte Bulnes tuvo 2 años de comienzo muy difícil, porque de los 23 y 24 tripulantes, porque ahora sabemos, gracias a un estudio que publicó el profesor y doctor en historia Marcelo Mayorga de la Universidad de Magallanes, que iba una guaguita también en la tripulación, que no teníamos idea porque no estaba en la bitácora de la tripulación formal, por así decirlo, pero sabíamos que iba a una niñita muy pequeña, que era la hija de Ignacia Leiva y de Valentín Vidal, una lactante probablemente, o de muy corta edad, que no estaba en la bitácora del capitán William. ¿Por qué no estaba? Porque seguramente como era una niñita pequeña, iba a cargo de sus padres. Repito, era una niñita, hija de Ignacia Leiva y de Valentín Vidal. Así que tenemos 24 tripulantes. Ahora lo sabemos gracias a la publicación de estos estudios complementarios de los primeros migrantes y colonos que publicó el profesor Marcelo Mayorga de la Universidad de Magallanes. El asentamiento fue precario desde un principio. Ellos mismos construyeron el fuerte y fue inaugurado a fines de octubre de 1843. Los primeros días fueron muy duros, ustedes se imaginarán esos inviernos, esa nieve, el frío, la desolación. En el fuerte 11 personas, 2 mujeres y una guaguita. Los suministros que venían de Chiloé se demoraban muchísimo, porque a pesar de que cuando el Ancú vuelve en diciembre, ya con viento a favor, más liviana en todo la carga que llevaba, incluso pasó a recoger unos náufragos que trajo Ancú el 5 de diciembre. Pero los retornos, tanto de suministros como de alimentos y otros colonos, fue lento, entre 1843 y 45. Pero siguieron adelante, y eso es lo destacable de esta segunda patita, de este segundo proceso heroico de la epopeya del Ancú, que fue la toma de posesión efectiva y el poblamiento de Fuerte Bulnes. En las imágenes que ustedes están viendo, quiero parar un ratito en el documento oficial que tienen ustedes a la vista aquí en Canal del Sur. Esta es el acta oficial, una de las copias de alta resolución que tenemos gracias al Museo al Museo Marítimo Nacional de Valparaíso y a la gentileza del profesor Marco Fernández. Ese documento, que está en exposición permanente en la sala del Consejo Municipal, es el acta original de toma de posesión de Magallanes. Gracias a ese documento, Magallanes es chileno y ahora, o después de 1881, compartido con la República Argentina. Ahí está el documento oficial, firmado por todos los tripulantes del Ancú, y en la página tercera ustedes ven que aparece como secretario Eusebio Pizarro y el comandante William firmando como Guillermo. A él le gustaba mucho castellanizar su nombre, así lo hizo y así firmaba. La foto siguiente, que son gentilezas de EP Multimedia y el Consejo Nacional de Televisión, en el documental que hicieron sobre el descubrimiento, pueden ustedes ver el asentamiento actual de Fuerte Bulnes, en la Punta Santa Ana. Ahí están los recortes de periódicos, donde dan cuenta del hallazgo. Y algunos de los especialistas que participaron en ese estudio, ahí pueden ver la fotografía del doctor Alfredo Prieto, del arquitecto Mauricio Cuercha, y unos planos de lo que fue el asentamiento y las primeras excavaciones. ¿Cuál es la importancia de ese hallazgo? Primero, que estaba perdido un montón de años. Y después, con los análisis arqueológicos, antropológicos y antropológico-físicos,
se pudo comenzar a identificar quiénes eran las personas que estaban sepultadas allí. En esa primera periodo de excavación se encontraron 12 cuerpos, una mujer, y tristemente, por los antecedentes que se tenían a la mano, sobre todo del diario de guerra de Fuerte Bulnes, esa mujer que estaría allí sepultada, lamentablemente correspondería al primer femicidio ocurrido en Fuerte Bulnes. La mujer se llamaba Juana Yancalahuen, fue asesinada por su pareja, que después huyó del fuerte y desapareció, no lo encontraron nunca más. Pero ese primer crimen denota algo que ya fue la sentencia para lo que pasó posterior a 1845 en el Fuerte Bulnes y en la primera colonia, que el gobierno primero de Bulnes cometió un error garrafal, primero Bulnes y después Manuel Montt, que crearon o instituyeron o decretaron que la colonia Magallanes fuese una colonia penal. Ese fue uno de los errores más... No voy a poner apelativos para no caer en dichos demasiado fuertes, pero que condicionó todo la vida del fuerte, porque imagínense ustedes los colonos y las colonas chilotas y de otras regiones del país que llegaban a hacer vida, a crear vida, y como dice la frase cliché, a hacer patria, tenían que convivir porque no había separación, aunque estaban controlados por soldados armados, no había rejas, no había celdas, estaban allí, al lado. Algunos criminales rematados con sus familias y también relegados políticos. Imagínense el ambiente que ahí existía, los chilotes, las chilotas que iban a colonizar y que tenían que compartir con delincuentes, uno de ellos femicida. Entonces eso, como bien lo dicen los historiadores y escritores magallánicos, hizo que después de 1846 las condiciones de vida en Fuerte Bulnes fueran insoportables, miserables. Eso sumado a las carencias físicas, la escasez de bastimentos, llegaban en algunos momentos en que la gente no tenía zapatos, por ejemplo. Y para colmo de males, aparte de convivir con criminales y relegados políticos y sus familias, hubo una invasión de ratas, una epidemia de ratas, imagínense. ¿Qué ambiente tuvo que soportar los colonos chilotes en ese primer periodo? Y más encima, propiciados por el error del gobierno central de considerarlo una colonia penal. Y no solamente eso condicionó una vida terrible para los colonos que iban con ese afán, sino que también los primeros días de Punta Arenas. Cuando en 1848 el gobernador José de los Santos Mardones decide el cambio hacia Punta Arenosa o Sandy Point y lo que ahora es la flamante ciudad capital de Punta Arenas, también se llevó la lacra de seguir siendo colonia penal. O sea, abandonan el fuerte y se van a formar, consolidar Punta Arenas, que sigue siendo colonia penal. Y llegó tanto así el caos, el descontrol, que hubo alzamientos, incluso militares, el tristemente célebre alzamiento de Cambiaso, que terminó con el fusilamiento del gobernador Muñoz Gamero. También la pérdida de Filippi posteriormente, cuando trató de pactar con Aonikenk o Selknam, con Tehuelches y desapareció. 2 gobernadores muertos por alzamiento. Imagínense ustedes, si seguía llegando población, sabemos que del 45 llegó, y de otras regiones de Chile, vía Chiloé, vía Ancud, muchos colonos. La Ancud estuvo activa aproximadamente hasta el año 45, más o menos, 46, fue desguazada por aquí muy cerca en el sector de Caulín, el canal Chacao. Y otros veleros mantuvieron a duras penas el suministro de gente y de pertrechos, como el Queche Magallanes, por ejemplo. La importancia del hallazgo del cementerio Fuerte Bulnes para la historia de la gesta del Ancud y del proceso colonizador. Se pudo, gracias al acucioso estudio que hicieron los arqueólogos magallánicos, sobre todo de la Universidad de Magallanes y la Universidad de Chile, identificar algunas personas que no pertenecían a la colonia, pero que sí estaban en tránsito, porque como ustedes ven en las imágenes, uno de los primeros en ser identificados fue
un capitán, un comandante de un buque que estuvo en Chiloé, que fue el Beagle, que se llamaba Pringle Stoke. Su comandante, por razones que estamos hablando de 1828, se desconocen, se suicidó en el estrecho y lo sepultaron allí. Había una lápida que después se perdió y después una cruz. Y ya se sabe por la historiografía que era un personaje importante. Imagínense el capitán del Beagle, que estaba en un viaje de exploración alrededor del mundo y se suicida en Magallanes. Es uno de los cuerpos que más o menos se pudo identificar. Lo que le comentábamos, otro de los cuerpos que presumiblemente están en el cementerio de Fuerte Bulnes fue el teniente Tomás Barragán, ahí se puede ver un grabado, y el gobernador Benjamín Muñoz Gamero. El gobernador fue fusilado en el motín de Cambiaso en 1851 y Tomás Barragán fue herido por canoeros en 1846 al tratar de raptar a un niño como guía. Y sí, fue enterrado en Fuerte Bulnes y lo pudieron identificar muy bien porque la herida que tuvo fue por un lanzazo en la espalda, y eso los antropólogos físicos y arqueólogos lo identificaron muy bien. Y como ustedes están viendo, aparte de los colonos, había también algunos personajes que iban en tránsito, porque precisamente el objetivo fundamental de Fuerte Bulnes era vigilar todo el tráfico naviero que entraba por la boca oriental, o al revés, pero fundamentalmente por la boca oriental del estrecho de Magallanes, y así lo hizo. Otro de los personajes famosos que murió en la cercanía y habría sido enterrado también y sería parte de los hallazgos en Fuerte Bulnes fue el padre del famoso pintor francés Paul Gauguin, Clovis Gauguin. En circunstancias tan poco claras, muere en el tránsito en un buque al Perú. Lo entierran en Fuerte Bulnes y se le pudo identificar por algunos hábitos, por ejemplo, era como fumador, por una pipa, algunos botones. Entonces, hubo personajes interesantes en la historia del tráfico interoceánico, y como le repito, algunos famosos como el padre del pintor Paul Gauguin. Ahí decía, en esta secuencia de fotos que ustedes ven del asentamiento actual de Punta Santa Ana, ahí se puede ver al fondo el detalle del cementerio, que estaría en un lugar que los arqueólogos llamaron el Cerro de Chicarelli por el pintor italiano que pintó el fuerte en 1849. Ahí se ve el asentamiento también de la Punta Santa Ana en la península de Brunswick, y hacia el norte ya el estrecho de Magallanes. Y ustedes pueden ver por estas imágenes de EP Multimedia de Magallanes lo extremadamente aislado que estaba la colonia en todo ese periodo. Eso explica también las razones de su abandono. Pero no consideramos que la colonia se haya asentado por error allí, porque cumplía los objetivos que, sobre todo, el intendente Espiñera le había dado al comandante Williams, que buscase un lugar apropiado, con leña, con agua y con una perspectiva que le permitiera precisamente tener un registro detallado de toda la circulación interoceánica que se daba en ese punto, desde la vertiente oriental a la vertiente occidental del estrecho Magallanes. Ahí se ven los dos recuadros donde está el Fuerte Bulnes, el óleo muy interesante que pintó Chicarelli en 1849 y el asentamiento actual. Y gracias a eso los investigadores pudieron identificar dónde estaba el cementerio. Ahí se pueden ver ya al final unas imágenes del asentamiento actual de Fuerte Bulnes, gracias al registro fotográfico que hizo EP Multimedia de Magallanes, en un programa muy interesante que se llamaba Redescubriendo Patagonia, y a quienes damos gracias junto al Consejo Nacional de Televisión por facilitarnos las imágenes. Y finalmente, como conclusión, vamos a estar permanentemente todo el resto del año, porque junto al Canal del Sur y a la Corporación Cultural vamos a hacer una conmemoración especial el 5 de diciembre con la recalada, con la vuelta de Ancud, de la Ancud a Ancud. Esperamos que esta vez el viento norte no nos sople tan fuerte y nos permita recrear lo que queremos hacer, que es volver a Ancud con velero. Por eso inicialmente el programa se llamaba así, Ancud, Ciudad de Velero, porque gracias al trabajo que está realizando el Club Náutico Goleta Ancud
Queremos ya que esta primavera, aunque este septiembre es demasiado invernal, esperemos que ya octubre el astro rey nos muestre una cara mejor y podamos hacer lo que queremos hacer como Club Náutico con el apoyo del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, que es que vuelvan los veleros a nuestra bahía y sobre todo aprovechando las condiciones de la nueva costanera, pensando en que Ancud fue precisamente el puerto histórico que dio origen a esta epopeya extraordinaria del viaje en sí, de la toma de posesión y reiteramos, del primer asentamiento en Magallanes, el Fuerte Bulnes y la colonia, que lamentablemente por errores del gobierno central de la época, uno de los errores que fue responsable, sí, el presidente Bulnes y después el presidente Montt en sus respectivos decenios, de considerar erradamente que el proceso colonizador en territorios tan, según ellos, abandonados y comillas, sin ningún valor, para lo único que servía era para colonia penal. Ese fue un error que se pagó muy caro, con muerte de personas, de autoridades, y que generó también el abandono o el retorno a Chiloé de muchos de los primeros colonos. Las dos primeras mujeres, Ignacia y Venancia, se volvieron a Chiloé por eso, porque no podían soportar la convivencia con criminales rematados y su familia. Ya se ha dado cuenta del primer femicidio. Imagínense lo que significó para ellas, las primeras mujeres allá, compartir con ese tipo de personas. No estaba en el proceso cultural, entendemos, en la idea de que después llegaran otras familias, como se hace en las comunidades insulares. Las familias dependen de ese espíritu de minga, aunque no se tengan nexos familiares, pero hubiese tomado otro rumbo tal vez la colonización de Magallanes si no, como hubiese cometido el error el gobierno de Bulnes primero en la etapa final y después de Montt, de establecer una colonia penal. Fue un error que costó carísimo, que condicionó hasta bastante, 30 años más o menos, el desarrollo de Punta Arenas y de otras áreas australísimas como fue Ushuaia en el lado argentino y Dapson tristemente el lado chileno. Decisiones erradas del gobierno central que no entendió que los procesos colonizadores tienen que ir por otros lados. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Primero, agradecemos el maravilloso aporte científico, histórico, patrimonial de investigadores magallánicos al alero de la Universidad de Magallanes, fundamentalmente, EP que nos facilitó las imágenes en multimedia, y sobre todo los procesos de integración. Como les repito, en esta semana están celebrando, conmemorando en comunidad, tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas, este hecho trascendental que, repito, para todos nosotros en Chiloé, en Aysén y en Magallanes, tiene que ser más que un día feriado. No tiene sentido armar feriados si lo sumamos a un 18 y se convierte en una huelga general que a nadie le importa la diferencia entre un 21 y un 18. No. Eso no sirve si no lo traemos a la memoria con acciones reflexivas, con acciones de integración. ¿Y con quién? No vamos a seguir, creo yo, perdiendo el tiempo de reclamarle al gobierno central que aumente el valor de esta gesta. ¿Quiénes son los responsables, creo yo, de mantener esta gesta viva? Nosotros mismos, los descendientes de los tripulantes del Ancud y los que no fueron descendientes. ¿Por qué? Porque todo el proceso colonizador se inicia en 1843 y está vigente hasta la actualidad. Si no, no estarían celebrando en Natales ni en Punta Arenas la comunidad de una manera más activa como lo hacemos acá. ¿Para dónde va la integración? La integración creo que no va para el norte, va para el sur. ¿Por qué? Porque ese fue el destino que se le marcó a Ancud como ciudad capitana, como capitana de las rutas australes, y creo que es el camino y la senda y la ruta que hay que seguir. Integrarnos cada vez más con Aysén. No nos olvidemos de Aysén, que fue un territorio de colonización muy importante desde Chiloé, la Trapananda, toda la Patagonia Argentina y por supuesto las más importantes urbes de gran presencia chilota como son Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, por nombrar algunas, solo en el lado chileno, porque en el lado argentino también el corazón late fuerte por Chiloé. Así que, como dijimos en todos los encuentros que nos han convocado, memoria y gloria eterna al Ancud y a sus tripulantes. A no olvidar. Muchísimas gracias.